entrado al cuarto mes del año, abril, tu mes para ser relevante. Todos los jueves tenemos Grupo de Vida. Es un espacio para aprender más de la palabra de Dios. Si quieres conectarte con alguno de ellos, ve al stand de información a la salida del templo. Un tiempo de intimidad, alabanza y adoración este próximo 25 de abril a las 5:30 de la mañana. Madrugón con Cristo. En un pueblo donde todos los tacos arden, donde los secretos se esconden detrás de cada enchilada. 4 almas cruzarán su destino en una noche mexicana que lo cambiará todo. Mira, María de Guadalupe, te voy a decir una sola cosa. No puedes amar a este vato que no es experto ni sabe jugar FIFA, ¿ok? Pero él tiene buenos reflejos y es el primero siempre en llegar a mi corazón. Señor Nachote, participaré en el torneo de FIFA. Si yo gano, me llevo a su hija a la reunión de jóvenes. Y si yo pierdo, me va a comer el chile fantasma sin agua. Lo he visto todo. Este 25 de abril a las 6:30 tendremos comida mexicana, concursos picantes y muchas sorpresas. Y solo los verdaderos valientes llegarán al postre. ¿Podrá Guacamole vencer al picante? ¿Sobrevivirá el amor entre videojuegos y enchiladas? ¿Quién será el más valiente del Picante Challenge? Descúbrelo este 25 de abril a las 6:30 de la tarde en la gran noche mexicana del Grupo Diferentes, en el lugar donde lo imposible no existe. Nos vemos ahí, valientes del taco. Este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana comienza la competencia Maestros Parrilleros en Alfa. 3 equipos que competirán por saber cuál es el mejor maestro parrillero. Aparte de eso, tendremos una barbería aquí en el lugar donde lo imposible no existe y muchos juegos. Aprendiendo también nuestro rol como hombre, como maestro del hogar. Ven, no te quedes en casa, invita a otros hombres porque comenzó Maestros Parrilleros. Hola amiguitos, los invito a la Pijama Party este domingo 27 de abril en nuestras 2 experiencias. A las 9:11 de la mañana tendremos crispetas, juegos y mucha diversión. Los espero. Este y todos los martes a las 9:30 de la mañana, ven y acompáñanos a un tiempo de ayuno y oración. Es el momento de renacer, de volver a comenzar, de transformar tu vida. Que brille tu luz para que todos la vean y la gloria del Señor aparecerá sobre ti. El evento más esperado del año ha llegado. Conferencia de mujeres Glow Up del 15 al 17 de agosto. Mujer, ya puedes adquirir nuestro reto invaluable. Un reto de 30 días, donde descubrirás el valor que tienes como mujer. Encontrarás palabras de vida, retos diarios y desafíos que encenderán tu fe. Despierta lo valiosa que eres y transforma tu vida día a día. Donación 40,000 pesos. ¡Vamos! Tú lo puedes lograr. Vive la aventura en la que vas a crecer, salir de la rutina y descubrir lo grande que Dios tiene para ti, porque eres una mujer invaluable. Llegó la hora que brilles para que todos te vean. Por eso tienes que hacer parte de nuestra conferencia de mujeres Glow Up, que será en agosto. Por eso hemos diseñado el plan Separe, para que cada mes puedas hacer tu abono y así poder completar la donación de 250,000 pesos, que es el valor de nuestra conferencia de Glow Up. Anímate y haz parte de nuestra conferencia. Levántate y resplandece. Síguenos en nuestras redes sociales como @donde lo imposible no existe y no te pierdas nada de lo que sucede en tu casa. Dios no te dio pastores, te dio uno. Y no te estoy diciendo que sea malo escuchar a otros. Ojo, no me malinterpreten. Pero a veces reciben
consejos de prédicas y no son ni capaces a venir donde su pastor a decir: pastor, me da un día, media hora para hablar con usted. Y vivimos buscando filosofías, consejos, palabras. Ahora está muy de moda que los profetas te visitan a la casa. Y te quiero decir, profeta, sin tu sujeción espiritual, sin tu padre espiritual, sin tu pastor, todo lo que te diga es mentira. Porque la profecía en la palabra está basado por dos conceptos: que debe estar sujeta a la palabra de Dios y sujeta a tu cabeza espiritual. Porque el único que te conoce es tu pastor. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos teniendo muchos problemas aquí. La iglesia está teniendo muchos problemas aquí. Es más, este va a ser el problema de la iglesia. Ahí está, desde hace mucho. La caída de la iglesia precisamente proviene de aquí. Y el apóstol Pablo nos los advierte. Mira lo que dice Colosenses 2:16. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Nos encanta meternos con eso, que el sábado es el día de reposo. Ahora nos metimos con el judaísmo, vemos muchas iglesias metiendo el judaísmo. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Ahí está la verdad. Porque, te he hecho una anécdota cuando yo estudiaba en un colegio que no voy a decir el nombre. Algunos sabrán porque me conocen. A mí me echaron de ese colegio en 11. A mí me tocó validar. Colegio cristiano, solo les puedo decir eso. Porque yo no podía comer morcilla porque eso era pecado. No podía ir a cine porque yo no sabía qué espíritu había quedado en el cine. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo me fui a ver Shrek, la última. Pero antes dieron El Hijo del Diablo, pongámosle así a la película. Entonces, como se vieron ahí El Hijo del Diablo, los espíritus de la película quedaron ahí. Y yo entré, fue a ver Shrek. Entonces, yo siempre tenía una pelea con ellos. Y yo les decía, pero ven acá, ¿cómo así que un espíritu a mí se me va a meter si yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo me dices eso? Una cosa es que yo permita, que yo voy a ver la película y yo le abrí la puerta al enemigo y se me metió. Muy diferente. ¿Y cómo me dices que no coma morcilla? O que no coma X, que no coma cerdo, que no coma lo que quieras. Si el apóstol Pablo dice que yo ore y lo bendiga. Yo no soy judío. Yo no me tengo que basar en las leyes del pueblo judío, porque yo soy un gentil. A mí no me aplica. Entonces dejemos de estar viviendo como los judíos viven, porque no nos compete. Si tú lo quieres hacer, eres libre de hacerlo. Yo no te puedo. Aquí me dice el apóstol Pablo que ni siquiera te juzgue. Pero tenemos que conocer la verdad. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, cuáles son la posición de los hijos de Dios, de los gentiles. Cuando Él murió, Jesús no murió por su pueblo. Jesús murió por lo demás, por lo que ni siquiera tenía salvación, por nosotros. Entonces yo tengo que saber cuál es mi posición como hijo de Dios dentro de la Biblia, en la historia de la Biblia, ¿dónde encajo yo? Para no dejarme engañar, porque estamos siendo engañados como pueblo de Dios y la apostasía está aquí. Y no me quiero meter por ahí porque eso es otro tema. ¿Sabes qué es lo que demuestra
que tú eres un hijo de Dios, al Espíritu Santo. Ese es tu sello. Lo que vive en ti. Lo que muestras en la calle. Lo que a veces nos dicen como los frutos del Espíritu. No, el fruto del Espíritu. Es uno solo. ¿Que hay varios en él? Sí, pero es uno solo. Eso es lo que demuestra que nosotros somos hijos de Dios. Mira, para terminar con esta esclavitud, porque son bastantes y debo avanzar. No sé si termine, pero bueno. Colosenses 2, capítulo 2, versículo del 20 al 23. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. No vivamos en el legalismo. Si algo se ha caracterizado esta casa, es por enseñarte palabra. Y no te vamos a manipular. Porque si nosotros quisiéramos en las ofrendas querer mucho dinero y que lo traigas aquí, nosotros como pastores, hijos de Dios, sabríamos cómo hacer para manipularte. Pero nosotros le tenemos que rendir cuentas a Dios por lo que nosotros decimos en este lugar. Y si algo nos ha caracterizado es decir la verdad de la palabra. Duélale a quien le duela y le guste a quien le guste. En esta casa, y te lo digo porque he tenido el privilegio de estar en muchos lugares, en muchas iglesias, se predica la palabra de Dios. Y si tienes un privilegio, tienes un gran pastor que nunca te va a decir algo erróneo. Porque sabemos que estar aquí, a nosotros nos van a demandar la sangre de cada uno de ustedes. Y eso nosotros lo tenemos claro. Otra esclavitud, la esclavitud de la ceguera espiritual. Dice 2 Corintios 4, versículo 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿lo está entre los que se pierden? Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No sé si a alguno le ha pasado que vivió en la ceguera, que aunque le hablaran. No, yo aquí conozco un caso, pero no lo voy a señalar. Gracias al Señor, el Señor le llegó la luz del Señor. No, es que él es un testimonio, él sabe. Ahí está, ahí lo tiene sentado al lado. ¿Tú sabes lo que Miriam o la hermana Anfili oró por el pastor Remo? Yo conozco a su familia desde chiquito, pasaba metido en la casa de la familia de ellos. Católico, romano, amigo, mejor dicho, del Papa, con eso les digo todo. Y no sé si les ha pasado a ustedes, a nosotros nos ha pasado, a veces hasta aún batallando con nuestros pecados y nuestra debilidad, nos hemos cegado a la palabra de Dios, a que esa verdad nos libere. Y no sé si te ha pasado con tu familia, con tus amigos o con esas personas que has querido predicarle el evangelio de Cristo. Pero tú dices, es que le hablo y no entiende. Aquí tiene la respuesta porque no entiende. El enemigo los cegó. Y antes de hablarles, tu trabajo como hijo de Dios es orar por ellos. Orar y orar y orar. Y hablar, obviamente, pero inteligentemente. No sean tan religiosos y legalistas a veces para hablarle a las personas. Muchas veces piensan
que tienen que abrir la palabra y decirle todo el salmo. ¿Sabes qué? Ni siquiera necesitarías de la Biblia o de un versículo de la Biblia para predicarle. Tu testimonio, tu caminar, le habla 1000 veces más que la palabra. Pero somos tan religiosos que cogemos la Biblia y la abrimos. Ya la persona ve la Biblia y ya dice, ay, ya viene con lo mismo de lo mismo. Pero si tú te le modelas a Cristo, si tú le modelas la luz, si tú le modelas el amor. A mí algo que siempre me lo han escuchado de pronto cuando ministro, los diezmos y ofrendas. No es lo mismo darle de pronto, ver al mendigo y decirle, Jesús te ama, Cristo te ama, a decirle al mendigo, Cristo te ama y te envía estos zapatos. Muy diferente el evangelio. Y te quiero decir, a eso nos llamó Dios, a eso nos llamó Jesús. Ese es el evangelio de Jesús. Jesús no hablaba sin hechos, Jesús no hablaba sin acciones. ¿Por qué creen que multitudes lo seguían? Porque Él modelaba lo que decía y sus acciones demostraban un amor. Ahí un ejemplo lo viste ahorita, la samaritana. No le dio lo que necesitaba. Jesús le podía, ahí sí le puede decir, Dios te ama. ¿Cómo recibió el agua viva? De una manera diferente. Así que si tú estás en esa lucha de querer que alguien conozca el evangelio, tienes que orar, tienes que ser muy inteligente. Mira lo que dice Isaías 44:18. Esa gente no sabe ni entiende, tienen cerrados los ojos para no ver, cierran su corazón para no entender. Desde mucho antes de que Cristo viniera a la tierra, el profeta Isaías lo había profetizado. Así que hay que ser inteligentes para hablar de Dios. Hay que ser un modelo de la verdad. Cuarta esclavitud, la esclavitud de la opresión del alma. Dice 2 Corintios 7, versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para la salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Esa es la opresión del alma. Ahí es cuando entramos nosotros en tantos problemas. Estamos problemas de baja estima, problemas personales, los complejos de inferioridad, el fracaso, la falta de perdón, la enfermedad del siglo, la depresión, la ansiedad. Dios nos liberó de eso. Y si tú estás en eso, porque es mucho de ahora que estén en depresión y ansiedad, yo no te voy a decir ni te voy a quitar la parte médica, porque por algo Dios le dio al hombre la facultad para poder estudiar la medicina, la mente y muchas cosas que la tecnología nos ha dado. Yo no te voy a decir, quítate yo no te lo voy a decir, quítese el medicamento, no, eso se lo dice o el médico o el Señor, pero yo no. Pero sí te digo, si estás en eso y luchando con eso, Cristo, la verdad, te puede dar la libertad. Fácil, posiblemente no lo sea. Imposible, para Dios no hay nada imposible. Así que no te metas en esa tristeza que proviene del mundo. No permitas, porque la verdad te hizo libre. Cristo te hizo libre y tú no puedes caer en eso. Tienes las herramientas para salir de cada una de las esclavitudes que te he hablado hasta ahora. Si estás en una, de pronto si estás en alguna que no voy a mencionar, tienes las herramientas. Porque conoces la verdad y la verdad te hace libre. Quinta esclavitud, la esclavitud de la escasez económica. Dice 2 Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. El dueño de todo, oro, plata, hasta de tu vida, de todo lo que tenemos, se humilló, se hizo pobre. Hasta el día que murió, ni siquiera tenía dónde caer muerto, porque no tenían dónde lo enterrar. Fue un hombre quien dio su tumba. Él murió en una cruz para que tú no sufrieras de enfermedad, fueras salvo, para que fueras bendecido, para que no tuvieras escasez financiera. Él, por amor, lo hizo. Y como te mencioné ahorita, tienes las herramientas para salir de la esclavitud, de la escasez económica. Y te la digo, y es que no nos gusta. Se llama diezmos, ofrendas y primicias. Porque ahora lo nuevo que vemos o que yo veo, yo no puedo decir si los demás pastores, es que no le damos a Dios lo que a Él le pertenece. Porque no vemos que hay, ¿cómo se diría? No, como un proyecto donde poner el dinero. Esto no se trata de que si tú ves o no ves. Esto siempre lo he dicho y lo hablo muy abierto. Esto no se trata de si manejan o no manejan, si hay. Eso se trata de que es del Señor. Y si nosotros conocemos la verdad, la tenemos clara, sabemos que le pertenece a Él. Es más, el 100% le pertenece a Él. Porque es de Él. Porque todo lo que existe le pertenece. ¿O tú crees que tienes el trabajo que tienes por tu inteligencia y conocimientos? Sí, eso te ayuda de pronto a resaltar un poco. Pero ¿y si Dios te lo quita? Si hoy tienes $1 millón en la cuenta, yo he visto desaparecer millones de las cuentas. Así. Todo le pertenece a Él. El trabajo, la familia, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es porque a Él plació dármelo. Y Él solo dice, entrégame lo que es mío. Hay un versículo que he usado que le preguntan a Jesús sobre los impuestos. Y Él dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Porque esa es la nueva teoría, que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo y ofrenda. Y te puedo dar miles y un versículos que sí te demuestran que sí habla. Sino que si ahora no hay causas, esa era la palabra, causas, porque ahora todo es causa. Ahora vemos la causa del gatico, la causa del perrito, la causa de la persona que está enferma. Ahora todo es causa. Y si no veo una causa, no doy. La solución a tu problema, a tu esclavitud financiera, se llama diezmos, ofrendas y primicias. ¿Te guste o no te guste? Eso es problema tuyo con Dios, no es mío. Mi obligación es enseñarte. Y si estás en escasez financiera, debes revisar. Tienes que revisar qué está pasando. Porque si estás haciendo todo bien, posiblemente venga aquí con diezmos, ofrendas y primicias. Entonces hay algo en mi vida que me tiene ahí en esa escasez. Y me tengo que revisar. Para no darles tan duro con esto, porque yo sé que no les gusta. Sexta, esclavitud. La esclavitud de la enfermedad. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podría enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer,
quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar para ser sanados. Vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se la habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Y lo triste para nosotros como hijos de Dios es que tenemos muchos problemas con este temita. Bastantes. Porque cuando viene de un problema de enfermedad, sea cual sea, ninguno se apropia de las herramientas que Dios le da, sino que le creen más al médico, al diagnóstico, a lo que dicen, a lo que leen en Google, que a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió para darnos libertad en todos los aspectos de nuestra vida. No hay uno que Jesús no haya ido a la cruz para hacerte libre. Jesús nos trajo la medicina que nuestro cuerpo necesitaba. Y no te hablo solo de enfermedad. Estabas perdido, te dio salvación, te dio la medicina. Estabas en problemas económicos, te sacó de ahí, te dio la medicina. Tienes una enfermedad, te curó, te sanó, te dio la medicina que tú necesitabas. Jesús es el doctor de doctores por excelencia. Así que no permitas que un médico, que Google, que el diagnóstico te diga lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque recuerda que la verdad nos hizo libres. Cuando nosotros sabemos y conocemos las palabras y tenemos las herramientas y estamos cimentados en que somos sus discípulos y conocemos esa verdad, a nosotros una enfermedad no nos puede parar. Posiblemente la enfermedad nos lleve a la muerte. El propósito del Señor era el día, era la hora. También hay enfermedades que nos provocamos nosotros. Nosotros a veces nos acortamos nuestros días por muchas razones. Pero si esa enfermedad llegara a ser el día que nos tocara y nos lleva, si tú conociste la verdad y te hizo libre y eres su hijo, tú sabes para dónde vas. Entonces, ¿por qué le tienes temor? Y después de eso, no te preocupes. Dios tiene cuidado de todo. Si cuida de los animales, las plantas, las aves, imagínate cómo no nos cuidará a nosotros. Así que, si estás en esclavitud de la enfermedad, tú tienes las herramientas para ser libre. Esclavitud 7. Esclavitud del pecado. Acá, por favor, que acompáñenme a Romanos 6, capítulo 6, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Y aquí tenemos una gran disyuntiva. ¿A quién le obedeces? ¿O a quién le quieres obedecer? ¿Le obedeces a la justicia o le obedeces al pecado? Ya sabes, pecado es muerte, justicia es vida. Sencillo.
pero es la disyuntiva. El Señor nos dio libre albedrío. Si no fuéramos así como una película por ahí de robots, sería un robot, haría lo mismo de lo mismo y siempre. Te dio libertad a escoger. Dice también Romanos 6, versículos 17-18, voy a leer hasta el 22, pero lo separé. Dice 17, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Yo no sé si en esta noche hay algún pecado que aún siga dominándote. Puede ser robar, matar, emborracharse, adulterar, fornicar. Pero créeme, esos no solo son los pecados que hay. Hay un pecado que se llama pecado por omisión, que es que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Y en este es en el que más caemos. Porque sabemos que hacer tal cosa no nos conviene, pero lo hacemos. Sabemos que tenemos que ayudar a alguien, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que darle amor a una persona y no lo hacemos. Dios lo ve igual. No hay pecado más grave o más grande para Dios. Si hay unos pecados que traen unas consecuencias mayores a otros, pero pecado como tal, el pecado para Dios, todos son igual. Desde la mentira, esa blanquita que nos dicen que por allá llamaban a los papás y el papá decía, dile que no estoy. Mi papá dice que no está. Esa mentira piadosita, blanquita, es igual que adulterar y fornicar. Es lo mismo, Dios lo ve de la misma manera, no hay diferencia para Él. La única diferencia con el pecado es la consecuencia que contrae. Y generalmente son los pecados sexuales, son los que más consecuencias nos traen. Dice Romanos, versículo del capítulo 6, 19 al 22. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Esto es lo que nos interesa. Aquí es donde nosotros queremos llegar a esto. A los que muchos dicen también que no existe. Pero yo sí te diría que sí existe. Porque si creemos en Dios, creemos en esa verdad, sabemos que hay una vida eterna. Y allá tenemos que apuntar. Así que como les decía antes, no se dejen someter al yugo, no se dejen someter a esto. Es que a esto nos gusta. Lo que esto, cada uno tiene ciertas debilidades y lucha con sus debilidades. Ni yo, ni ninguno de los que se para aquí es la excepción de eso. Y aquí hay un dicho que siempre nos han escuchado, creo que a todos. El diablo sabe que queso le gusta cada rato. Él no te va a ir con otra historia. Satanás no sabe inventar, no sabe crear, porque él no fue diseñado para crear. Entonces siempre te va a venir, o ponte a pensar en tu mente, cuando la embarras o cuando te equivocas, ¿no es con lo mismo? ¿No reincides y reincides con lo mismo? Y no llega con lo mismo.
Llega hasta por el mismo lado, por el mismo canal, a la misma hora. Mejor dicho, lo puedes escribir para que veas que es igualito. ¿Qué no hace? Pero tú tienes la herramienta para ser libre del pecado. Esclavitud 8, la esclavitud del temor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y te quiero decir, ¿tú crees en Dios? ¿Tienes fe de que Dios es real? El temor mata la fe. Por eso cuando te hablaba de la enfermedad y tú aceptas el diagnóstico y te das mala vida de eso que dice el doctor, tú ya mataste a la fe. De que Dios puede sanarte, de que Dios te puede liberar de la enfermedad. Así que no permitas el temor. No puedes permitir el temor en tu vida, porque el temor produce incertidumbre. Muchos de los casos de ansiedad y de depresión surgen de aquí, de nuestros propios temores. Y Satanás es especialista en tejer esas debilidades. Satanás, así como dice, es el león rugiendo ahí rugiente, viendo cómo lo hace. Y comienza a trabajar tu mente. Por eso siempre se para el pastor y aquí dice, aprende palabra. Cuando te venga el mejor, un versículo que me contrarreste el temor. Escasez económica, un versículo que y tenemos que alimentar porque Satanás siempre va aquí, ni si a veces le echamos culpa al pobre diablo de todo. El diablo no está en todas porque no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. A veces somos nosotros mismos que hacemos esas cosas. Así que no puedes seguir en temor. Hay un hombre muy famoso en la Biblia, que todos los conocen, Job. A Job le pasó de todo. ¿Y sabes por qué le pasó a Job de todo? Mira lo que dice Job 3:25. Me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. Lo que tú piensas, lo que tú aquí le das cuerda a tus miedos. Ay, eso me puede producir tal cosa. Eso te va a suceder. Porque a Job lo que más temió, que fue perder a su familia, a sus hijos y todo, le sucedió. Te lo está diciendo un hombre que lo perdió todo. ¿Y sabes qué es lo único que hizo recuperar todo? Que nunca renegó de Dios. Él sabía quién era Dios. Y él dijo algo, Dios quita y Dios da. Pero por lo que él temía y en su pensamiento rumiante le pasaba, eso le sucedió. Mira lo que dice David, el rey David en Salmos 34:4. Busquen al Señor busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Cuando hay temor en tu vida, tienes las herramientas. Tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Hay un versículo que dicen, orad sin cesar. Todos piensan que es estar 24 horas, 7 ahí arrodillado. Mejor dicho, no trabajas, no comes, no nada. Orar sin cesar es estar en comunión constante con Dios. Cuando vas en el carro manejando, puedes estar hablando con Dios. Cuando tienes tu tiempo, cuando no les ha pasado que a veces se quedan en blanco, porque debes de quedarse en blanco, no se ponen a hablar con el Señor, a contarle. El Señor conoce cada cosa de lo que necesitamos, cada una de nuestras debilidades, lo conoce todo, pero Él a veces quiere escucharlo de nuestra boca. Él lo sabe todo, pero quiere ver nuestro corazón genuino. Por eso me encanta el rey David, porque su disposición siempre salió de su corazón, de estar en constante hablando con Él,
Noveno, y voy a acabar rápido, pero en esta sí me voy a gozar. La esclavitud del cuerpo. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 3 al 15. Los alimentos son para el estómago, y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto al uno como al otro. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerles miembros de una prostituta? De ninguna manera. Y esto no es solo hablar de gula y de la parte sexual. Creo que aquí ya todos estamos grandecitos y entendemos eso. Pero ahora la moda nos llevó a algo nuevo, a idolatrar a nuestro cuerpo. Y yo no te estoy diciendo, yo ahorita me estoy cuidando porque mire, aquí hay una grasita que hay que matarla. Y es más, el médico por una condición que yo tengo me dijo, tienes que bajar para que esa condición desaparezca. No lo hago solamente por verme bello y esbelto, sino porque la comida hace daño al cuerpo y trae ciertas cosas también. Aparte de lo que saben de las consecuencias de los pecados sexuales. Pero ahora las redes sociales nos metieron en una idolatría al cuerpo. Y perdónenme a las mujeres más. Hay hombres de hombres. Yo le conozco, les digo, perdón, metrosexual. Le falta un metro. ¿Por qué? Porque son demasiado vanidosos. Ya idolatran su cuerpo. Conozco personas, hombres que se maquillan, que se echan el polvo y la base de la mujer. O sea, entiendo que en la actuación y cuando se hace un video por cosas de grasa en el cutis es mejor eso, yo me lo echaría si fuera para eso. Pero hay hombres que salen a la calle con base y rubor y se pintan las cejas, se pintan las uñas, delineador. Sí hay hombres, y no te estoy diciendo que no te cuides, te debes cuidar, porque este cuerpo no nos pertenece a nosotros, es templo del Espíritu Santo. Pero es que, lo digo yo, porque yo también tengo redes. Tú ves, qué mujer linda, pero vela en persona para ver si es igual. Los filtros, a mí me da risa, a veces entro en Facebook porque era dinosaurio y ahora los que usamos Facebook somos viejos, porque los jóvenes no usan Facebook, usan Instagram, Snapchat y TikTok, que con TikTok hay que tener cuidado a los papás que tienen niños chiquitos. Y con Snapchat también, porque viví en Estados Unidos y en Estados Unidos la red que más se mueve es Snapchat. Y es bastante peligroso lo que se ve por ahí. Y yo quiero ser como ella. ¿Y tú sabes cómo es ella? ¿Tú sabes cómo son las luchas que ella tiene? Generalmente todas esas personas que hacen eso tienen vacíos en su vida. Y hacen eso en redes sociales o por ganar dinero o por llamar la atención. Conozco casos también de personas que están en depresión y usan las redes sociales para ganar más seguidores en depresión. Díganme ustedes, ¿quién en depresión o en ansiedad se va a poner a redes sociales a llorar? ¿Qué tengo, mi amor? Por favor. O sea, una persona que está en verdadera depresión y en ansiedad no haría eso. Porque conozco personas que han estado en ese hueco. Y te aseguro que lo que menos quieren estar es en una cámara. ¿Por qué se dejan engañar por las cosas de afuera? ¿Por qué se dejan engañar porque el hombre perfecto con musculito? Yo le mostré a mi esposa, mira, así que estoy en el gimnasio bajando en peso, vi a un hombre moreno americano corriendo musculoso y tenía hasta un pitbull corriendo musculoso y le dije, así me voy a poner. Pero molestando.
¿Sí me entiendes? Si quiero estar bien de peso y pues a mí no me gusta eso de músculo ni nada, pero si es bien que te cuides, si está bien que te veas hermosa o hermoso, que te vistas bien, que tu mujer te diga, ay, qué bello estás, mi amor, y viceversa. Eso está bien, pero hacer idolatría al cuerpo, ya eso es otra cosa muy diferente. No nos dejemos llevar por eso. El mundo está demasiado vacío. Las redes sociales aún mucho más vacías. Y en ese huequito nos quiere tener Satanás. Que Satanás sabe cómo se maneja el sistema. Y sabe que si nosotros entramos ahí, sabe cómo controlarnos por el mismo sistema. Y el último, para terminar, para dejarlos ir. 10. La esclavitud al dinero. Dice Lucas capítulo 12 del 13 al 21. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para qué será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y te quiero decir, hay muchos ricos que son pobres. Ya no te voy a hablar de diezmo, ahora es otra cosa. ¿Para qué guardas tanto? Como dicen por ahí, ¿has visto el primer entierro o velorio con mudanza? Conozco un caso en Estados Unidos. Se murieron sus papás, tenían mucho dinero y los hermanos terminaron matándose por el dinero de sus papás. ¿Para qué acumular? Y no digo que no guarden, ojo, no estoy diciendo que está mal ahorrar y que tengan guardado, pero ¿para qué lo haces? ¿Trabajas tanto y te tomas tus vacaciones y disfrutas con tu familia? ¿Eres capaz de que de lo que trabajaste dicen, esto es mi familia y me lo voy a disfrutar y no me importa si me lo gasto y no quedo en la cuenta de ahorro? Tú no sabes el mañana, no te apegues al dinero. No te estoy diciendo que no tengas carro, que no tengas casa, que no tengas tu $1.000.000 en la cuenta. No te estoy diciendo que eso sea mal. Mira, el que dice amén es el que puede llegarle $1.000.000 a la cuenta esta noche. Eso es fe. Yo te estoy hablando del apego que tienes de ese dinero. Eso es avaricia. ¿Y tú crees que Dios no ve? Cuando vienes a este lugar, Dios ve. ¿A quién engañas? ¿A quién quieres engañar? ¿Al pastor, al que ministró o al que vio? Y no lo voy a mí sí me encanta decirlo porque estaba por ahí y pasé y lo vi. Entregan los billetes así, todos arrugados. A la pobre pastora que hace la administración le toca planchar los billetes. ¿Tú crees que a Dios le agrada que lo traigas de esa manera? No que traigas 2,000, a Dios no le importa la cantidad. Pero Dios sí está viendo cómo lo estás trayendo. Han entregado billetes de 2,000, solo la mitad del billete. Han entregado billetes falsos. No voy a juzgar, de pronto no sabías que era falso y te lo metieron. Pero hay gente que sí lo hace con la intención de que me vean y el billete es falso. Dios sí ve eso. Dios sí ve. Eso se llama avaricia.
Porque como les he dicho muchas veces, he entregado aquí hasta el último peso y allá, en la salida de la puerta me han dado. Porque no tienes que ser apegado al dinero. O sirves a uno o sirves al otro, pero a dos dioses no puedes servir. Y fue claro en la palabra, o sirves a Dios o sirves a Mamón. No seas avaricioso. Si ves a un hermano que llega en la camioneta último modelo de la que tú quieres, a veces, oye, ¿cómo que hizo? Se mandó un viajecito de mandarinas. ¿Por qué? Así hablamos, no seamos hipócritas, porque me incluyo. Ven a una persona con un carro y ya lo están criticando. Tú no sabes cómo lo consiguió. Tú no sabes todo el esfuerzo que hizo. Y hay unos tan malos que van y le pasan la llave al carro del hermano. Porque lo he visto que lo hacen. Por eso se los digo. Eso se llama envidia. Y por eso nunca vas a tener lo que esa persona tiene. Porque te deberías alegrar cuando tu hermano es bendecido y tiene. Porque cuando tú lo haces, estás más cerca de que la tuya te llegue. No seamos apegados al dinero. Créame, de todo le tenemos que rendir cuentas a Dios. De todo. A mí me puedes engañar, pastora, hasta tu misma familia, hasta tú mismo te engañas. Porque la palabra lo dice. Escudriña, permite que el Espíritu Santo, porque el corazón es engañoso y el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo. Nosotros mismos nos engañamos. Por eso te decía ahorita, debemos examinar nuestra vida día a día, porque hay cosas que aún ni siquiera conoces. Y lo que daña los viñedos son las pequeñas zorritas. Esas pequeñas cositas que no vemos son los que dañan nuestros viñedos. ¿Quieres estar conectado con la verdad? La verdad es Cristo. Y solo Cristo te puede dar la libertad, nadie más. Permanece en la palabra, sé su discípulo. Y si estás en alguno de estos casos de esclavitud que te mencioné, o en otros, porque son muchos, y el tiempo ya no da ni dio, te invito a que te escudriñes, a que esta noche no pase como una noche más de trabajo, de estar con tu familia, sino que puedas ir delante del Señor y decirle: Señor, sé que tú eres la verdad, sé que por ti soy libre. Espíritu Santo, escudriña lo más profundo de mi ser, que hay en mi vida, que tengo que sacar. Todos tenemos cosas con las que estamos luchando y aún cosas que no conocemos. Esa es mi invitación para ti, que Dios te hace esta noche. ¿Quieres vivir en libertad? ¿Quieres ser libre en verdad? Conectémonos y permanezcamos conectados con la palabra de Dios y con Dios. Esa es mi invitación. Te invito a que te pongas en pie en esta noche y le cantes 2 minutos a Dios en esta noche. No hay nadie como tú. Díselo. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como
hiciste lo que te trataba de decir. No yo, Dios. Y Dios te va a recompensar. Sé como David. Te da la recompensa. Porque tiene la disposición. Y eso es la debilidad de Dios. Está en ti mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre. Fueron golpeados por la religión, por preceptos de hombres, pero su corazón siempre tuvo una disposición. No importa lo que el hombre diga, no importa qué tanto les pegue, solo pongan la mirada en la meta, pongan la mirada en Dios y Dios los va a recompensar. No los conozco, pero veo su corazón por medio de Dios. Así que hacia adelante, nunca hacia atrás, porque con Dios lo tenemos todo. Hay una frase que aquí se usa: si tenemos una palabra de Dios, lo tenemos todo. Y yo sé que tienen una palabra de Dios, así que sigan firmes y no desfallezcan y verán las cosas de Dios en su vida. Está en ti mi corazón, toda mi fe. Damos gracias, Señor. Mi deleite está en ti por siempre. Señor, te damos gracias a ti por el sacrificio, Señor, porque sin tu sacrificio en esa cruz no hubiésemos conocido la libertad. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo nosotros somos libres. Nos liberaste de la esclavitud, del pecado, de la enfermedad, de todas las cosas a las que estábamos condenados. Tú moriste y te hiciste lo más bajo, lo más vil que había en el mundo para que nosotros fuéramos salvos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias, Señor, por hacernos entender que por medio de ti somos libres, Señor. Y por estar conectados a ti, que eres la única verdad, tenemos esa libertad. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú te la mereces, por ese amor y esa misericordia hacia nosotros, Señor. Y te pido, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, en esta noche, Señor. Tú los conoces, yo de pronto no, pero tú sí, Señor. Si están luchando, Señor, te pido, Señor, que tú, solo tú puedes darle esa libertad. Te pido, Señor, que le des esa libertad en su vida, Padre Santo, sea cual sea la libertad que necesiten en sus vidas. Te los entrego a ti, Señor, así como llegaron en esta noche en bendición y con bien. Declaro que llegarán en bendición y en bien a sus casas, y que esto que queda de semana será una semana de milagros y de bendiciones y de sorpresas sobre su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra.